Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de los Números. Hoy queremos reflexionar sobre el capítulo 32 del libro de los Números. El tema es el reparto de la tierra de Transjordania. Todo el capítulo 32, desde el punto de vista literario, es reconocido que este capítulo tiene un largo proceso de composición. Posee fuentes muy antiguas y fue redactado por la tradición sacerdotal, conservando elementos de la tradición deuteronomista que también intervino. Entonces, si nosotros estamos diciendo que este capítulo fue redactado por varios autores en síntesis, o lo que nosotros entre comillas lo decimos, varias escuelas, varios grupos, tiempos diferentes por lo tanto, cuando se está redactando. Quiere decir que los intereses y lo que nos están queriendo explicar o lo que nos están queriendo dar a conocer responden a contextos históricos diferentes, contextos históricos que se encuentran en un cierto momento y necesitan explicitar algunos elementos. Por lo tanto, tenemos la fuente sacerdotal, la tradición sacerdotal. Cuando hablamos de tradición, se dan cuenta que todo lo que es tradición es importante. Cuando hablamos entonces de la Escritura, cuando hablamos de la Biblia, no podemos hablar simplemente diciendo, ¿verdad?, que sola Escritura, ¿verdad? Solamente porque leemos aquí como si fuese que, no sé, un angelito vino, escribió con su dedito la Biblia, ¿verdad? Y como que cayó del cielo. No, sino que aquí hay una tradición, hay una eclesia, ¿verdad? Hay una catolicidad en el sentido comunitario que escribe, que se preocupa también de transmitir ciertos valores y elementos. Y por lo tanto, si tenemos aquí ya, por lo menos como base, dos tradiciones, que es la tradición sacerdotal, entonces vamos a ver cuál es la preocupación de la tradición sacerdotal. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? La Biblia es un libro pedagógico. La Biblia está llamando la atención al pueblo, a la gente, a la comunidad. Hay elementos que ante controversias nosotros tenemos que comenzar a crecer y dar respuesta.
y la tradición sacerdotal da una respuesta y luego tenemos un agregado posterior dentro de una tradición deuteronomista que también interviene posteriormente en este capítulo 32 del libro de los Números. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés toman como propiedad el territorio de la Transjordania, es decir, que quedan del otro lado del Jordán, Transjordania. Desde el punto de vista histórico, la ocupación de la Transjordania fue paulatina desde el punto de vista histórico, es decir, que primero se está comenzando de la parte de Israel, de este lado del río Jordán. Pero luego, posteriormente, desde el punto de vista histórico, esa ocupación fue paulatina, es decir, poco a poco ellos van ocupando también esa parte del territorio. La tribu que predominó en esa región fue la de Gad, absorbiendo a la de Rubén, que desapareció poco a poco. Imagínense, entonces, históricamente nosotros podemos darnos cuenta de esto. Los estudios, mejor dicho, arqueológicos nos van demostrando esto, que una tribu que se va imponiendo también sobre la otra. Entonces es la tribu de Gad la que comienza a expandirse y así va tomando incluso y se va mezclando y va siendo mucho más fuerte con aquella tribu que nosotros conocemos como la tribu de Rubén, que desapareció poco a poco. Atención, la tribu de Rubén que desaparece. Aunque el origen de la media tribu de Manasés en el norte de la Transjordania no es muy claro, tal parece que algunos grupos de Manasés emigraron de Cisjordania al norte de Transjordania, denominado Galaad. Esto es entonces lo que nosotros tenemos de un aspecto, de un estudio histórico, de un estudio arqueológico. Lo que se va notando y se va descubriendo es que Manasés, esa media tribu que está de la Cisjordania, entonces pasa hacia la Transjordania poco a poco, a pesar de que dice que no es muy claro todo esto que tenemos aquí, esta migración de esta media tribu hacia la Transjordania. Pero que emigran de la Cisjordania al norte de la Transjordania en ese lugar que se llama Galaad. Y ciertamente tendremos las causas o tendremos los motivos. Esto también es como para estudiarlo, ¿verdad? Esto también como para entrar dentro, entender, saber un poco qué había pasado con estas tribus o con la tribu de Manasés que va hacia Galaad. La única vez que se habla de Abraham en el libro de Números es en el capítulo 32, versículo 11, cuando Moisés reprende a las tribus de Rubén y Gad la pretensión de quedarse en el territorio de Transjordania, pues no forma parte de la tierra prometida. Entonces aquí hay una reprensión, ¿verdad? Le reprende el capítulo 32, y este es el único lugar donde encontramos eso. En el versículo 11 nos dice lo siguiente: ninguno de los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que prometí con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque ellos me han sido infieles, Ninguno, excepto Caleb, hijo de Jefuné, el Kenitzita, y Josué, hijo de Nun, que permanecieron fieles al Señor. Así se indignó el Señor contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto hasta que desapareció toda aquella generación que había desagradado al Señor. Y ahora ustedes, raza de pecadores, ocupan el lugar de sus padres para añadir todavía más al enojo del Señor contra Israel. Si se apartan del Señor, Él los dejará todavía en el desierto, y así ustedes causarán ruina de todo este pueblo. Entonces, esta es un poco la respuesta de Moisés en este capítulo 32. Miremos un poco desde el versículo 1. Los rubenitas y los gaditas tenían una enorme cantidad de ganado. Al ver que la región de Yazer y de Galaad era un terreno apto para el ganado, fueron a ver a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad y les dijeron: Atarot, Dibón, Yazer, Ninra, Hezbón, Elalé, Sebán, Nebo y Beón. La tierra que el Señor ha conquistado para la comunidad de Israel es un terreno apto para el ganado,
y nosotros, tus servidores, tenemos una gran cantidad. Si estás dispuesto a hacernos un favor, continuaron diciendo, que se nos dé esa tierra en posesión. No nos hagas cruzar el Jordán. Entonces aquí ellos tienen este deseo. Encontramos en el capítulo 32 del 1 al 5. Es la propuesta, ¿verdad? Entonces, de los rubenitas y de los gaditas. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. El Papa ha enviado un mensaje a los jóvenes que participan en el encuentro anual de oración en Medjugorje. Este año tiene como lema Venid y veréis. Francisco les dice que la palabra ven, además de indicar un movimiento físico, tiene un sentido más profundo y espiritual. Indica un itinerario de fe cuyo propósito es ver para encontrar sentido a la propia existencia. El Papa pide a los jóvenes que no se dejen llevar por el relativismo y la cultura de lo provisional e inmediato. Francisco los anima a no tener miedo y a buscar, confiar y dar testimonio. Además, les presenta a la Virgen María como el gran modelo de la Iglesia con un corazón joven. El encuentro tiene lugar en Medjugorje, donde el Vaticano estudia una serie de posibles apariciones de la Virgen. En 2019, Francisco autorizó que se puedan realizar peregrinajes hasta allí. Gente che va lì e si converte, gente che incontra Dio, che cambia vita, ma questo non c'è una bacchetta magica lì, e questo fatto spirituale, pastorale non si può negare. Todo comenzó en esta aldea en el corazón de la ex Yugoslavia comunista. El 24 de junio de 1981, 6 jóvenes vieron por primera vez a una mujer que les llamaba y que se identificó como la Virgen María, Reina de la Paz, y lleva un mensaje de reconciliación y perdón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise
has shown the strength of his hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim, praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos viendo el capítulo 32 del libro de los Números. Veamos un poco ante esta propuesta que está haciendo la tribu de Rubén y también la tribu de Gad. Ellos quieren quedarse, dice, del otro lado del Jordán, es decir, en la Transjordania, del otro lado del Jordán. Hay una respuesta de Moisés del versículo 6 hasta el versículo 15. Moisés, dice, respondió a los gaditas y a los rubenitas: ¿así que ustedes se quedarán aquí mientras sus hermanos van a la guerra? Ah, ya. ¿Ustedes se quieren quedar aquí mientras sus hermanos van a ir a pelear a la guerra? ¿Por qué desalientan a los israelitas para que no crucen al país que el Señor les ha dado? ¿Por qué ustedes están haciendo esto? ¿Por qué le están alentando? Porque entero te vamos a pitar zeta con. Y claro, nosotros hasta ahora estamos viniendo, aquí todo tranquilo, aquí en esta tierra parece que no hay guerra, aquí parece que no hay quien nos moleste. Y entonces, ¿cómo que queremos quedarnos ya aquí? Pero recuerden que la tierra que Dios nos ha prometido está del otro lado del Jordán. Está del otro lado del Jordán. Nosotros estamos viniendo, ¿verdad? Estamos entrando desde la Transjordania hacia la Cisjordania. Entonces le dice, ¿por qué? Porque si ustedes ahora se quieren quedar, si ustedes quieren estar en este lugar, ustedes están desalentando al pueblo, están desalentando. ¿Por qué? Desalientan a los israelitas para que no crucen al país que el Señor les ha dado. Esto es lo que hicieron sus padres cuando yo los envié desde Kadesh Barné a reconocer el país. Entonces Moisés, oye, pon a llorar. Mira que esto mismo ya hicieron los padres de ustedes en aquella oportunidad, hace más de 40 años, ¿verdad?
cuando yo les envié desde Kadesh Barnea a reconocer el país. Y ellos ya vinieron, miraron. Y después vinieron y no querían entrar. Ellos vinieron y desanimaron. Ese es otro elemento también. No es lo solamente que ellos no querían entrar porque tenían miedo, etc. Los espías que están desalentando, eso es lo peor, desalientan al pueblo. Después que fueron al valle de Eshcol y vieron el país, ellos desalentaron a los israelitas a fin de que no invadieran la tierra que el Señor les había dado. Babiopea. ¿Cómo es eso? Ellos vinieron, ellos vieron lo de Eshcol y ahora comienzan a desalentarle, a desanimarle a este pueblo. Por eso, aquel día el Señor se indignó y pronunció este juramento. Entonces, ahora le está contando, ¿verdad? Ya el Señor se había indignado. Dijo este juramento: ninguno de los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que prometí con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque ellos me han sido infieles. Entonces, esto es lo primero que estamos encontrando aquí en el capítulo 32, del versículo 1 hasta el versículo 15. Entonces, esto es lo que vemos en este capítulo. La única vez entonces que se habla aquí de Abraham en el libro de los Números es en este capítulo 32, 11 dijimos, ¿verdad? Que prometí un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso es lo que el Señor había prometido, ¿verdad? Y entonces, por eso, primera vez que se habla de Abraham. Nunca se había hablado de Abraham todavía. Pero está entrando poco a poco, ¿verdad? La pretensión de quedarse en el territorio de Transjordania no forma parte de la tierra prometida. Esta pretensión que ahora entonces los rubenitas y los gaditas, aquí en este capítulo, ¿verdad?, están pretendiendo, quieren quedarse, quieren conquistar, quieren hacerse dueños de esta tierra, de la Transjordania, pero eso no estaba, ¿verdad?, en ningún momento. Formaba parte de la tierra prometida. Entonces la figura de Abraham es importante en la teología del Génesis porque recorre la tierra en señal de posesión. Y es justamente este lugar por donde recorre, ¿verdad?, Abraham. ¿Por qué Abraham se lo nombra aquí y te vuelve a decir, esta es la tierra, ¿verdad? Ninguno de los hombres mayores de 20 años que prometí con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Son los tres patriarcas, ¿verdad? Abraham es el que recorre la tierra como posesión, es el que se adueña la tierra. Esto me pertenece. Es como ese dueño que va recorriendo su campo, entonces va mirando. Esto es lo que me pertenece, hasta aquí llega mi alambrado. Esto es lo que yo estoy recorriendo y estoy viendo aquí, ¿verdad? Bueno, después entonces la figura de Abraham es importante en la teología del Génesis por esta razón, que él va recorriendo la tierra, él no se queda, él entonces está tomando posesión de aquello que el Señor le había dicho. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré, que te daré en posesión. Ahí está, aquella tierra que yo te daré en posesión. La mención del patriarca en este texto remarca que la tierra de Canaán es herencia y don de Dios para su pueblo. Entonces, la mención del patriarca, es decir, la mención de Abraham, que aquí se hable de Abraham y se diga, se lo presente a Abraham como el patriarca, en este texto remarca que la tierra de Canaán es herencia y don de Dios para su pueblo. Esta es la tierra que yo te prometí. Esto es lo que yo te había dicho. Hábela de Yutahina. Y entonces Moisés vuelve a utilizar y les vuelve a recordar. Recuerden que lo que le había dicho Dios. Mirá lo que Dios había dicho. Ninguno entrará, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno verá la tierra que prometí con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque ellos me han sido infieles. Ustedes no tienen que ser infieles entonces, porque esta es la tierra que había prometido Dios a Abraham. Lo había dado ya como herencia. Ahora, el centro de este relato es el diálogo de Gad y Rubén con Moisés, que le solicitan quedarse en el territorio de la Transjordania. Estos versículos que van del 1 al 5 es un poco el centro. ¿Pero en qué sentido es el centro? Es el centro en el sentido de que aquí se está viendo
y estamos entendiendo cuál es el problema, hacia dónde está apuntando, qué es lo que quiere tanto Rubén o qué es lo que quiere Gad, ¿verdad? Estos dos pueblos, qué es lo que ellos están pidiendo a Moisés. Y por eso ellos dicen, tienen una gran cantidad de ganado, ellos se encuentran bien ahí en ese terreno, que es un terreno también apto para el ganado. Galaad siempre ha sido famoso. Y entonces van a ver a Moisés, al sacerdote, a los jefes de comunidad. Ellos van, consultan, no hay ningún problema. Vamos a consultar, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y por eso después viene la respuesta de Moisés. Y Moisés le está volviendo a recordar, fíjense, que eso mismo que ustedes me están diciendo es lo mismo que ya hicieron los padres de ustedes. Aquella vez que yo le había enviado ya, fueron, entraron, recorrieron toda la tierra prometida. Cuando ellos llegan a ese famoso lugar, ¿verdad? A Eshcol, le está diciendo, ¿verdad? Que era uno de los lugares en el valle de Eshcol, y vieron el país. Ellos desalentaron a los israelitas. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás.
corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Ya nada será igual. Ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti, el cielo para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo 32 que nos habla justamente del reparto de la tierra de Transjordania. Y aquí teníamos el problemita, ¿verdad?, de Rubén y Gad. Ellos quieren quedarse del otro lado de la Transjordania. Y aquí ya comienza el diálogo primero con Moisés, con Aarón y también se acercan, ¿verdad?, a todos los jefes de la comunidad. Es Moisés, es con el sacerdote Eleazar, porque Aarón ciertamente ya había muerto. Aquí es Eleazar, es el encargado. Y luego tenemos los diferentes nombres de los jefes de las comunidades. El centro del relato, entonces, aquí decíamos, es el diálogo de Gad y Rubén con Moisés, que le solicitan quedarse en el territorio de la Transjordania. Y Moisés, como representante de Dios y su ley, es el que juzgará si es oportuno que las tribus dedicadas más a la ganadería que al cultivo de la tierra queden al otro lado del Jordán. Queden al otro lado del Jordán. Los rubenitas y los gaditas tenían una enorme cantidad de ganado, te dice. Entonces, son estos los ganaderos, son estos los que se dedican entonces al ganado. Y él tiene que decidir, él tiene que comenzar a mirar un poco. ¿Se van a quedar o no al otro lado del Jordán? Para Moisés, esta iniciativa es una atrevida desobediencia a Dios. La condena severamente y advierte las consecuencias que esto conlleva. Fíjense, en el versículo 13 y 14 dice: así se indignó el Señor contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto. Recuerden entonces esto, le está diciendo. Les vuelvo a recordar, ustedes ya son nueva generación. Ustedes ya tienen que saber, ya poina yui, como decimos nosotros, ¿verdad? Ya poiyui. Sí, esto ya sucedió. ¿Y cómo es que ustedes no se dan cuenta? Esto ya había sucedido antes. ¿Y cómo es que ustedes están queriendo volver a repetir la historia? Los hizo entonces andar errantes por el desierto ya a causa de esta desobediencia, hasta que desapareció toda aquella generación que había desagradado al Señor. Toda aquella generación desapareció, porque el castigo fue tan grande, le está diciendo. El hecho de no querer afrontar, el hecho de no querer asumir, el hecho de no querer entrar en esa tierra prometida, eso que Dios quiere de vos, eso que Dios
puso en tu chip, vamos a decirle, puso en tu gen, en tu genética, que es el aspecto de la comunidad y que vos quisiste andar por tu cabeza. Vos quisiste decidir y querer hacer lo que a vos te gusta, ¿verdad? Porque recuerdan que en ese momento es que la tribu o estas tribus prácticamente son 10 contra 2, ¿verdad? Porque solamente Josué y Caleb son los dos únicos, ¿verdad?, que animan al pueblo para seguir ese camino y para entrar a la tierra prometida. Vamos a luchar, vamos a conquistar, nosotros podemos. Eso es lo que ellos están transmitiendo. Pero por otra parte, estas 10 tribus o los 10 espías que iban ahí, lo único que estaban haciendo era desanimar al pueblo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Nos van a matar, son gigantes. Entonces, ante esta situación, Moisés les vuelve a recordar, pero eso ya sucedió. ¿Cómo es que ustedes vuelven de nuevo a lo mismo? Ustedes ya son nueva generación. Ellos se quedaron todos justamente por eso, por el desierto, se murieron por esta situación. Entonces, ahora ustedes, raza de pecadores, ocupan el lugar de sus padres, ahí le está diciendo, para añadir todavía más al enojo del Señor contra Israel. Si se apartan del Señor, Él los dejará todavía, dice, en el desierto, y así ustedes causarán la ruina de todo este pueblo. Son ustedes responsables también, ¿verdad?, de este pueblo. Entonces, atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le está diciendo. La condena es una condena severa y les advierte de las consecuencias que conlleva. Estas son las consecuencias que conlleva el hecho de rechazar al Señor, no aceptar, no empeñarse. Ahora, las tribus están dispuestas a dialogar y llegar a un acuerdo con Moisés, ofreciéndose a ir al frente de sus tribus hermanas para conquistar la tierra y regresar a Transjordania sin esperar recompensa de tierra a cambio. Entonces aquí nosotros vamos a ver desde el versículo 16 al 19, hay una nueva propuesta entonces de los rubenitas y los gaditas. Ellos proponen, Moisés les dice, mirá que lo que ustedes están pidiendo es una cosa absurda, es una cosa que ya había sucedido, esto es rebelarse contra Dios, esto no nos pertenece a nosotros, lo que nos pertenece es aquello, Dios nos dijo que eso, entonces tenemos que luchar por aquello, ese es nuestro objetivo. Anila y la belluja peña organizante y se alejan de la comunidad, Ustedes organizan, ¿viste? Ustedes hacen su propia iglesia, ahí se de. Si es que nosotros lo vamos a aplicar hoy en día, ¿verdad? Sobre todo eso es para los protestantes, hay que entender bien. Ustedes hacen su iglesia, ustedes hacen su grupito, ustedes se quieren quedar aquí, ustedes piensan que lo que están haciendo es, sí, pero nosotros también, viste, que somos cristianos, también nosotros podemos ir, también nosotros vamos a luchar, vamos a hacer lo mismo. No le dice, pero vamos a mirar un poco lo que dice del versículo 16 en adelante. Entonces ellos se acercaron a Moisés y le dijeron, quisiéramos hacer aquí corrales para nuestro ganado y poblados para nuestros hijos. Nosotros, en cambio, dice, tomaremos las armas para ir a la vanguardia de los israelitas hasta que los hayamos introducido en el lugar de su destino. Por eso, no hay problema, queremos luchar. Pero dejanos, Moisés, le dice, que hagamos aquí corrales para nuestro ganado. Y ponete con lugar, y tranquilo y terreno, ya pasible y terreno. Nadie nos va a molestar. Este es el lugar ideal para nuestro ganado. Y también para nuestros hijos, dejarnos hacer algunos poblados ya. Mientras tanto, nuestros hijos permanecerán en ciudades fortificadas al resguardo de los habitantes del país. Nosotros ya vamos a comenzar a construir, vamos a hacer ciudades con resguardo, vamos a cuidarlos bien y que estén bien resguardados contra los habitantes de este país. Pero nosotros entonces no queremos, ¿verdad?, irnos del otro lado, queremos quedarnos aquí, queremos desarrollarnos en este lugar. Y para eso vamos a hacer incluso ciudades bien fortificadas, donde nosotros, en todo caso, no tenemos ningún problema de aceptar, de ir y de ayudarles a ellos para luchar y para conquistar la tierra. Vamos a ir con ellos. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada israelita, dice, haya tomado posesión de su propiedad hereditaria. No vamos a hacer marcha atrás. Nosotros vamos a quedarnos allí. Nosotros vamos a tomar posesión de esa tierra
esa que el Señor les ha dado como posesión en propiedad hereditaria. Y no nos repartiremos con ellos la herencia, ¿verdad?, al otro lado del Jordán, porque ya nos ha tocado una parte en el lado oriental. No vamos nosotros tampoco a adueñarnos de eso, sino que nosotros vamos a quedarnos con lo nuestro. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor.
a ti. Todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandeyara Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante y tan importante, porque ahora hay una nueva propuesta, ¿verdad?, de los rubenitas y los gaditas. Oye, eso a Moisés, ¿verdad? Ellos se acercan, en el capítulo 32 habíamos leído, ¿verdad? Los rubenitas y gaditas, que tenían esta enorme cantidad de ganados. Ellos miran toda esa zona de Galaad. Esta es la tierra prometida para nosotros. Este es un lugar ideal para nosotros, para el ganado. Entonces nosotros podemos quedarnos aquí. Se acercan, le dicen a Moisés, a Eleazar, habíamos dicho que ya es Eleazar el sacerdote, y luego le dicen también a los jefes, es decir, se reúnen con toda la comunidad. No es que solamente ellos también por su cuenta, sino que se reúnen también con todos los jefes de la comunidad. Y ellos dicen, un terreno apto para el ganado, y nosotros somos ganaderos. Y nosotros, tus servidores, tenemos una gran cantidad de ganado. Si tú nos permites, claro. Esto le pone enseguida, ¿verdad? A Moisés respondió enseguida. Así que ustedes se quedarán aquí mientras sus hermanos van a la guerra. Pues sí, Moisés, ¿cómo es eso? Si nosotros vinimos y todos tenemos que hacer comunidad, todos tenemos que luchar juntos. Por eso yo le estaba diciendo, esto es hacer carpa aparte. Por eso yo dije hace rato, ¿verdad? Que muchas veces, no, se haya potala hace secta, se haya potala hace iglesia, se haya potala hace religión. Hacemos carpa aparte. Ah, le dice Moisés, sí, ustedes quieren hacer carpa aparte, quieren hacer su propia iglesia, quieren quedarse en su propia tierra, así que ustedes se quedarán aquí, mientras sus hermanos van a la guerra. Sus hermanos van a la guerra. Ellos están luchando, ellos están procurando, están buscando, ¿verdad?, el camino. Y ustedes con mucha facilidad, ñacente que hagan, yajante ñande, ya pola ñande, ya posea, lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué ustedes desalientan a los israelitas para que no crucen al país que el Señor les ha dado? Porque esto es desaliento. Toda división dentro de una comunidad, quieras o no quieras, siempre es un desaliento. Es un desaliento. Entonces, un papá, por ejemplo, en una familia, cuando un hijo viene y se le hace rancho aparte, carpa aparte, no enducéis la historia, no enducéis la isibe, no le quiere escuchar a nadie. Pero al mismo tiempo, estás en ahí.
No, pero yo hago lo mismo, pero yo estoy... No, lo que vos estás haciendo es simplemente te estás aprovechando de. Entonces lo que estás haciendo sufrir a. Entonces el hecho, ¿verdad?, de meterte de esa manera, estás desalentando. Y después, justamente, se utiliza esta palabra, este verbo, cuando Moisés les está preguntando, porque son preguntas retóricas, que es el pueblo el que tiene que responder. Son los rubenitas y son los gaditas los que tienen que responder. Los de la tribu de Rubén, los de la tribu de Gad, ellos tienen que decir, bueno, somos nosotros quienes asumimos esta responsabilidad. Y por lo tanto, le está diciendo, pero ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Se van a quedar aquí y le van a dejar de balde a sus hermanos que se vayan a la guerra? Porque ustedes se sienten más confortados aquí. Porque ustedes viven del ganado, ustedes viven de esto, rico pa, etcétera, etcétera, y lo demás, y que le coma michi. Vayan ustedes y peleen ustedes. Bueno, hasta interesante, ¿verdad? Con nuestra realidad actual también, ¿verdad? Muchas veces con nuestra realidad actual. Entonces, ahora no hay ponaco ave, nosotros tenemos nuestro grupo, tenemos nuestra asociación, y nosotros. Y los otros que le coman michi, más o menos peseitena. Entonces, atención, ¿viste? Como la palabra de Dios de repente casi como viene anillo al dedo, ¿verdad? Pero para una reflexión profunda. Cuando hay un egoísmo, cuando hacemos rancho aparte, cuando nosotros no somos capaces, ¿verdad?, de mirar un poco nuestro entorno, de ayudarnos, de ayudar a quienes nos necesitan y de poner las bases necesarias para eso, ¿verdad? Así que ustedes se quedarán aquí mientras sus hermanos van a la guerra. ¿Por qué desalientan a los israelitas para que no crucen al país que el Señor les ha dado? ¿Por qué ustedes? Porque con eso ustedes están desalentando. Ustedes están desanimando a estos hermanos que están ahí y que quieren luchar y que quieren ir al frente. Eso es lo que hicieron, y aquí ya les recuerda, ¿verdad?, Moisés. Eso es lo que hicieron sus padres cuando yo los envié desde Kadesh Barné a reconocer el país. Entonces, las tribus están dispuestas aquí en ese segundo momento, cuando ellos presentan, nosotros dice, vamos a ir, le vamos a ayudar, vamos a estar con ellos. Esa es una segunda propuesta, a dialogar y llegar a un acuerdo con Moisés, ofreciéndose a ir al frente de sus tribus hermanas para conquistar la tierra y luego regresar a Transjordania. Nosotros vamos a ir, le vamos a ayudar, vamos a hacer lo que se necesita, vamos a luchar como pueblo, vamos a conquistar la tierra. Eso que Dios, entonces, ¿verdad?, después de que Moisés le bajó un poquitito la caña, les dijo la realidad, les cantó las 40, como decimos, pero dice, nosotros no vamos a esperar ninguna recompensa de tierra a cambio. Nosotros no vamos a esperar ninguna recompensa de tierra a cambio. Dice, no volveremos a nuestros hogares hasta que cada israelita haya tomado posesión de su propiedad hereditaria. No volveremos a nuestra tierra, es decir, que ellos ya consideran y quieren ir a ese lugar, ¿verdad? Y no nos repartiremos con ellos la herencia al otro lado del Jordán. Tampoco nos vamos a repartir la herencia. Nosotros no queremos esa herencia, porque ya nos ha tocado una parte en el lado oriental. Porque nosotros entonces asumiríamos y asumimos esto que tenemos aquí en este lugar como herencia para nosotros. La respuesta de Moisés a esta solicitud de Gad y Rubén será favorable, resaltando finalmente la unidad y solidaridad de las tribus entre sí. Entonces aquí a continuación nosotros vemos el acuerdo de Moisés con los rubenitas y con los gaditas. Moisés les respondió, si ustedes proceden así, si toman las armas para combatir a las órdenes del Señor, y si cada guerrero cruza el Jordán bajo las órdenes del Señor hasta que expulse a sus enemigos delante de él y el país se quede sometido, ustedes podrán volver. Ustedes podrán volver. Es decir, aquí entonces de cierta manera lo que está haciendo Moisés es escuchar, les vuelve a presentar la situación, les vuelve a decir que mira que esto que ustedes están haciendo ya había sucedido también con sus padres. Mirá lo que Dios había hecho con ellos y quedaban por el desierto. Entonces hay un repensamiento, replanteamiento y dice que hay una nueva propuesta. Y después al final, ahí desde el versículo 20 en adelante, Moisés
llega a un acuerdo con estas tribus y les dice, bueno, si ustedes verdaderamente van a ir, van a luchar, van a pelear con sus hermanos, van a conquistar, y cuando ya esté todo esto, se les expulse a los enemigos, se les expulse de la tierra que Dios nos ha dado, entonces ustedes podrán volver a esta tierra donde quieren quedarse. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy concluimos así nuestro curso bíblico. Seguiremos sobre este tema que es muy importante, muy interesante, lo que significa la tierra para nosotros, o lo que significa nosotros hacernos el cuatijaeño, o querer ser autosuficientes, o querer dejar a la comunidad de lado, o querer solamente aquello que a nosotros nos conviene. Bueno, lleguemos por lo menos a un acuerdo. Vamos a procurar hacer caminos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros le llamamos ecumenismo, el término de un diálogo. Veamos un poco cómo vamos a luchar y cómo vamos a hacer juntos este camino de luchar por la tierra prometida contra todo aquello que acecha nuestra sociedad. Nos despedimos por el día de hoy con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.